Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Es un gran honor dar a todos ustedes la bienvenida, en especial a todos y cada uno de ustedes, pero también a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en un día muy complicado de trabajo aquí en el Senado. Los senadores presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Fernando Herrera, y el senador presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Emilio Gamboa Patrón. Voy a ir haciendo en la medida que avance la reunión, las presentaciones para no tomar tiempo, porque como dije, es día de sesión en el Senado y quisiéramos optimizar el tiempo que nos hacen el favor de dedicarnos personalidades de la vida diaria del Senado. También en ese sentido, independientemente de que lo presento como miembro del Consejo Editorial, también presentamos al doctor Arturo Garita, que está de aquel lado, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado de la República. Brevemente quisiera decirles que lo que nos une hoy es la presentación de la nueva época de la revista Pluralidad y Consenso, misma que es una publicación del Instituto Belisario Domínguez, del Senado a través del Belisario, que nació en septiembre de 2007. Los dos primeros números se publicaron únicamente en versión digital, esto en septiembre y diciembre de 2007. A partir del tercer número, publicado en mayo del 2008, se ha difundido tanto en versión digital como impresa, con un tiraje de 1000 ejemplares. Hasta diciembre de 2012 se cumplió, aunque con cierta irregularidad, el objetivo de publicarla de manera trimestral. Los 21 números publicados entre septiembre de 2007 y diciembre de 2012 se enfocaron, entre otros, a temas como la investigación legislativa, sistemas de información legislativa, fortalecimiento del poder legislativo, derechos humanos, democracia representativa, etcétera. A estos 21 números se suman 2 suplementos especiales que se publicaron en diciembre de 2009 y enero de 2010, uno dedicado al estudio sobre modernización y fortalecimiento del Poder Legislativo Federal, que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el marco de un convenio de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez. El segundo fue dedicado al Seminario de Análisis sobre la Reforma Política, organizado por el Instituto Belisario en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En su número 17, publicado en diciembre de 2011, Pluralidad y Consenso sufrió cambios de diseño, pero siguió sin contar con reconocimiento legal nacional e internacionalmente. Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014, la revista se dejó de publicar, 2 años completos. Con el lanzamiento de la nueva época en noviembre de 2014, Pluralidad y Consenso ha adoptado un nuevo diseño, más moderno, y se busca consolidarla como una publicación trimestral sujeta a estrictos estándares académicos, con fuerte presencia nacional e internacional, como una publicación con existencia legal, derivado de lo siguiente. Hoy ya la revista, en su nueva época, cuenta con el certificado de reserva de derechos de uso exclusivo, otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Cuenta también con el certificado de licitud de título y contenido, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Ha obtenido el ISSN, International Standard Serial Number, y cuenta con un recién integrado consejo editorial compuesto por destacadas personalidades del mundo académico de nuestro país. Y aquí les mencionaría los nombres de este consejo editorial: el doctor Enrique Cabrero Mendoza, quien es además director general del CONACYT, la maestra Julia Isabel Flores Dávila, que nos hace el favor de acompañarnos aquí a nuestra izquierda, el doctor Luis Fonserrada Pascal, que también funge actualmente como director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el doctor Arturo Garita, que ya lo presentamos, Alonso, el doctor Pablo Marentes, que como otros se disculpó por estar fuera del país en esta fecha, el maestro José Luis Medina Aguiar, que nos hace el favor de acompañarnos a nuestra derecha, la doctora Sara María Ochoa León,
el licenciado Bernardo Olmedo Carranza, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que está a nuestra derecha, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, que fue presidente de la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, también de la propia Universidad Nacional, el doctor Pedro Salazar Ugarte, que también se disculpa por razón de estar fuera del país, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Diego Valadez, miembro de la Academia Nacional, y la doctora Rosa María Villarelo Reza, que nos acompaña también aquí a nuestra derecha. El responsable legal y editorial de la revista es el licenciado Enrique de Icaza Pro, y nuestra coordinadora editorial es la maestra Anne Gael Kroganek, que también nos acompaña en la sala. Y que, por cierto, es la que es el contacto diario con todos y cada uno de ustedes. Además de su rediseño integral y de su existencia legal a nivel internacional, Pluralidad y Consenso en su nueva época está destinada a consolidarse como una publicación trimestral de alto nivel, con contenidos que se nutran no solo de las áreas sustantivas del Instituto, sino también de contribuciones de destacados académicos, investigadores y senadores, todo bajo una línea editorial bien definida que considera las siguientes grandes temáticas: política y sociedad, economía y finanzas, Estado y soberanía, y México frente a las tendencias y los cambios globales. Dos últimos aspectos que mencionaría son que ya por pláticas con el CONACYT, quien a nivel de su director general es miembro del Consejo Editorial de la propia revista, hemos ya iniciado, mejor dicho, la incorporación de los investigadores del Instituto Belisario Domínguez al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, y sin duda que esta colaboración va a traer beneficios para ambas partes. Y finalmente decirles que también, gracias a las gestiones de nuestro director de la revista, el maestro José Luis Tobalara, al menos por los 4 números, empezando con este que presentamos hoy, incorporaremos artículos de premios Nobel en cada una de nuestras 4 publicaciones, por lo que toca a 2015. Dicho esto, quisiera... doy la bienvenida al senador Benjamín Robles, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias, señor senador, por acompañarnos. Es muy importante para todos aquí. Quisiera rogar el uso de la palabra al presidente del Instituto, el senador Fernando Herrera Ávila, quien ha sido un importante impulsor de estos cambios. Senador, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas también. Es un día muy importante, es un día especial que nos lleva a la reflexión sobre lo que hicimos, lo que estamos haciendo, pero sobre todo lo que juntos podemos realizar. Yo quisiera compartir una reflexión muy sintética que leí hace unos momentos sobre un artículo que publicó hace tiempo un buen amigo de nombre Luis Felipe Bravo Mena. Él nos decía en esta descripción muy interesante que los mexicanos hemos escrito diferentes capítulos en nuestra vida. Y él de manera sintética decía que los mexicanos escribimos 5 capítulos a lo largo de nuestra historia. El primero, desde la conformación de Mesoamérica hasta la conquista, donde los mexicanos de su tiempo dejaron su testimonio de vida, su testimonio de trabajo, y nos dejaron para la posteridad muchas cosas escritas de la historia que vivieron en aquel entonces. El segundo capítulo de nuestra historia es el del México independiente, donde los mexicanos buscaron una nueva forma de generar cultura, identidad y desde luego transmitirnos también a través de la palabra escrita lo que vivieron en aquel entonces. El tercer capítulo de nuestra historia, refería a Luis Felipe, hablaba de la Reforma, ese espacio de nuestra historia que nos permitió darnos un nuevo basamento civil a todos los mexicanos. Muchas cosas se escribieron, se comentaron y ahí están plasmadas en los libros, en las lecturas de aquel entonces,
que nos dieron una oportunidad importante de conocer el México de entonces. Los mexicanos de aquella época hicieron lo que les correspondía. Escribieron lo que vivieron, lo que sintieron y lo que consideraron importante dejar como legado para las futuras generaciones. Después vino ese cuarto capítulo de la Revolución Mexicana, donde los mexicanos nos dimos un nuevo ordenamiento legal, una Carta Magna, a partir de la cual, pues todos los que somos representantes populares decimos cumplir y hacer cumplir la Constitución política. Para formar esta Constitución hubo aportaciones brillantísimas de mexicanos de su tiempo que nos han formado, nos han nutrido y desde luego nos han permitido abrevar en el conocimiento de la convivencia entre mexicanos en aquel entonces. Y esta quinta página que estamos escribiendo ahora, este quinto capítulo es el de la transición a la democracia, la alternancia. Por eso en esta ocasión hablar de pluralidad y consenso se convierte en una fecha y en un tema verdaderamente relevante. Me voy a permitir saludar a don Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política, agradecer la presencia de Benjamín Robles, secretario de la Comisión Ejecutiva del Instituto Belisario Domínguez, también referir el gran trabajo que está haciendo Manuel Pérez Cárdenas al frente del instituto, agradecer a José Luis Trueba Lara, a Rosa María Villarelo Reza, a Luis Fonserrada Pascal, al maestro José Luis Medina Aguilar, a la maestra Julia Isabel Flores Dávila, al licenciado Bernardo Olmedo Carranza, al maestro Noel Pérez Benítez, a la doctora María de los Ángeles Mascot Sánchez, al maestro Alejandro Encinas Nájera, al maestro Juan Carlos Amador Hernández, su presencia el día de hoy. Sí es un día especial, es un día que nos motiva, es un día que nos llena de orgullo. Hoy presentamos el nuevo número de la revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez, ahora bajo la atinada dirección de José Luis Trueba Lara. Nuevamente, no puede menos que elogiarse la calidad del material publicado, que además de analizar los temas coyunturales, nos dan a conocer importantes investigaciones sobre el desarrollo nacional. Aun cuando todos los artículos de este número son de excelente nivel académico, destacaría por razones de tiempo solo algunos de ellos. A partir de estudios y encuestas nacionales publicadas entre el 2012 y el 2014, Cristina Uciel, García Reyes y Juan Pablo Aguirre Quesada hacen una revisión al estado actual de la cultura política de los mexicanos. Frustrantes son sus conclusiones. La mayoría de los mexicanos tiene poco interés en la política y baja confianza en las instituciones. Estas cifras nos alertan sobre la obligación que tenemos funcionarios y representantes populares para revertirlas. Noé Roberto Castellanos y María Fernanda Vidal nos ofrecen un amplio panorama de las implicaciones y desafíos de la reforma en materia político-electoral del 2014, que ya está mostrando sus primeros avances de implementación y que tendrá su prueba de fuego en el proceso de elecciones de este año. Los desafíos analizados incluyen, entre otros, la influencia del crimen organizado, la organización de las elecciones locales, las candidaturas independientes y el sistema de fiscalización de recursos a los partidos políticos. Espléndido también es el ensayo de Amartya Sen, quien señala que lo que nos mueve con razón suficiente no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables. A esas injusticias estamos abocados los legisladores. Es preciso que los legisladores trabajemos con mayor empeño para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Nuestra compañera Gabriela Cuevas nos presenta un excelente artículo sobre las contribuciones de la diplomacia parlamentaria en un mundo globalizado, actividad sumamente útil para impulsar una política exterior del Estado, para acercar a las naciones por vías distintas a las de la diplomacia tradicional. Les recomiendo también ampliamente la reseña de Maritza Rosales sobre el nuevo libro de Joseph Stiglitz sobre la desigualdad,
que no es solo resultado de las fuerzas del mercado. Dice el Premio Nobel de Economía 2001 que también está condicionado por fuerzas económicas, políticas y sociales. Stiglitz se pregunta si el mercado está funcionando sin complicaciones o alguien se está aprovechando de su poder. La respuesta del autor, con cifras, experiencias y ejemplos, es como las políticas gubernamentales que propician el crecimiento de los sectores más ricos, una asignatura más para los legisladores. Me da gusto ver que este segundo número de la nueva época de la revista contiene un mayor número de artículos. El excelente contenido de ellos hará que nuevamente esta publicación se convierta en referencia obligada para los interesados, no solo en el quehacer legislativo, sino también en temas de interés público. Felicito por ello al equipo de esta publicación y los invito a continuar con este importante esfuerzo, que en este quinto capítulo que estamos escribiendo los mexicanos de hoy, plasmemos con nitidez, con claridad, lo que sentimos, lo que expresamos y lo que queremos todos para un mejor México. Felicidades a todos por esta nueva publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Herrera. Antes de tener que despedir a los señores senadores, en razón de las funciones que tienen para la sesión de este día, vamos a rogar al senador Emilio Gamboa Patrón nos haga el favor de hacernos un comentario. Senador, por favor. Olvidaste tu revista, señor presidente. Muy buenos días. Saludo con mucho respeto al presidente del Instituto Belisario Domínguez, a mi compañero senador Fernando Herrera, al secretario ejecutivo, a mi compañero Benjamín Robles, al presidium, al coordinador ejecutivo Manuel Pérez Cárdenas, que hoy nos invitan a hacer una reflexión con este distinguido público. Saludo también al honorable presidium, personalidades de la academia de mi país, que me muestran que aquí en el Senado se ratifica la pluralidad. Creemos en ella, la vivimos todos los días, la sentimos y nos apasionamos por ella. El Senado de la República en esta 62 legislatura ha hecho un trabajo privilegiando la política, privilegiando el compromiso que tenemos como legisladores de atender a las gentes de los recursos más escasos. Hemos hecho una enorme legislación en todos los temas. Hemos reformado 11 reformas fundamentales, estructurales, que el país requería y necesitaba. Hoy, lo que le exigimos al gobierno de la República es que estas leyes que son, sin duda alguna, el sendero del progreso del país, las ejecuten, las implementen, las lleven a cabo. A mí me da mucho gusto, de verdad, este trabajo que el día de hoy se reinicia en el Senado. El Senado tiene, sin duda alguna, en 128 compañeras y compañeros senadores, talento, experiencia, vivencias, academia, empresarios, obreros, campesinos. Es un mosaico del país, donde en este recinto, donde el Senado puede dar un paso adelante para poder, sin duda alguna, ayudar a sacar adelante este país que hoy más que nunca lo requiere. Pluralidad y consenso. Y veo de verdad gente de gran prestigio, nacionales y extranjeros, que van a venir a depositar lo que tienen de conocimiento, lo que tienen de experiencia y que va a ser de utilidad, sin duda alguna, a las senadoras y a los senadores y también a la gente interesada en la vida política de este país. Es indiscutible, como lo decía el presidente de este instituto, en una breve síntesis,
las 5 etapas de la historia de nuestro país. Hoy estoy convencido que los mexicanos tenemos que volver a escribir una nueva historia. México es un gran país. México es un país que no se va a detener. No vamos a permitir de ninguna manera en el Senado de la República que se retrase este México que nos ha costado mucho por muchas generaciones. Ideólogos grandes de todas las corrientes han dejado su huella, de la cual aprendemos todos los días en el Senado de la República y de los cuales discutimos con respeto para buscar el gran consenso y el gran acuerdo. Hace una semana se aprobó una ley de transparencia, una ley que se trabajó 2 años aquí en el Senado de la República, una ley que tenía, sin duda alguna, matices que algún grupo no lo veía bien, que el otro lo veía muy bien y que el otro decía, no es lo que yo deseo para la ley. Pero se aprobó esta ley por 110 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Y estamos comprometidos a sacar algo que es la demanda fundamental ahorita de los mexicanos, la ley anticorrupción. Es el compromiso que tenemos hoy los senadores y las senadoras. Y yo espero que antes de que terminemos este periodo ordinario, que es el último día de abril, el 30 de abril, hayamos aprobado, ya en Cámara de Diputados, que se ha convertido en una minuta aquí en el Senado, esta ley que es una demanda de la sociedad mexicana. Por eso, señor presidente del Instituto Belisario Domínguez, para mí es una distinción estar el día de hoy con ustedes. Un día, como lo decía bien Fernando, un día que tenemos sesión, donde tenemos que estar con los grupos parlamentarios para buscar cómo podemos sacar adelante una agenda que ya está consensada por el presidente de la mesa directiva, que yo quiero aquí hacerle un reconocimiento cuando fue también presidente de la Belisario Domínguez. Ha querido, ha buscado el senador Barbosa, hoy el senador Herrera, institucionalizar este centro de estudios que tenemos, este centro de academia que tenemos, este centro que se tiene que conjugar con la biblioteca que vamos a ofrecerle a la sociedad mexicana muy pronto, que es una necesidad de las senadoras y de los senadores, pero también de los jóvenes universitarios que buscan siempre venir aquí al Senado y encontrar algo para sus estudios. Por eso reitero mi profundo agradecimiento. Le deseo de verdad, porque así creo que va a pasar, que los senadores se involucren más en esta revista que es propia del Senado de la República y que tengamos el talento en esta 62 legislatura de dejar una huella en nuestra biblioteca, una huella con académicos tan distinguidos que presiden el Consejo, pero académicos de todas las corrientes de mi país que vendrán a escribir aquí y que esto les sirva a lo más preciado que tenemos los mexicanos, a los jóvenes de México. Muchas gracias. Expresamos nuestro agradecimiento a los señores senadores Gamboa y Herrera, que tienen que ir a la sesión del propio Senado. Muchísimas gracias, señores senadores. Gracias. Vamos a contar con el honor de la compañía del senador Benjamín Robles, el secretario del comité directivo del instituto, al menos por unos minutos en lo que tiene que ya incorporarse. Daríamos a continuación seguimiento al programa que tenemos de esta sesión y para hacer la presentación de la revista pediría al maestro José Luis Trueba Lara, director de la misma, hiciera uso de la palabra. Por favor, doctor Trueba. Sí. Acércate para acá, mi querido doctor. Muy bien. Esto se oye muy bien. Siempre es bueno.
El problema es que de allá se ve derecha, man. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Cuando uno se topa con una revista, cuando uno se encuentra con un libro, siempre hay una sensación muy rara. Es exactamente la misma sensación que tenemos cuando nos encontramos, perdón que parezca raro, con un cadáver. Ya nada de aquí se puede mover. Ninguna letra se va a mover jamás, no hay modo. Y aquí en Platón tampoco. Las letras están total y absolutamente fijas. Sin embargo, este cadáver, ese Platón, se galvanizan cuando alguien los mira. Y en el preciso instante en que alguien fija la mirada en esas letras, ese cadáver cobra vida. Y va a cobrar vida desde hace 2500 años como Platón para acompañarnos hoy. O algo que recién acaba de salir de la imprenta como la revista. La pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es, estos cadáveres que son los libros, que son las revistas, cuando cobran vida, ¿cuál es su sentido? La respuesta que parecería más rara, pero permítanme afiliarme a ella, es que esos cadáveres galvanizados solo nos impelen al diálogo. Es decir, cualquier artículo de revista, cualquier libro, lo único que está haciendo es obligarme a dialogar. Y dialogar en pluralidad y consenso, por lo menos desde mi punto de vista, implica la posibilidad de que todos se encuentren. Un espacio de encuentro donde las más distintas posiciones, donde los más distintos puntos de vista puedan encontrar un eco. Es decir, un cadáver galvanizado no es otra cosa que una gran tertulia donde se discute la política. Y esa tertulia debe de tener un sentido muy claro. Me permito recordar lo que comentaban hace un momento los senadores. Nosotros enfrentamos hoy esta quinta etapa, llamémosle. Pero esta quinta etapa nos enfrenta a una cualidad inédita en la historia de México. En las etapas anteriores, el nacionalismo, el país, se podía construir por dictado. Alguien decía cómo era y ya nos íbamos todos. Me da igual si es el Tlatoani, el virrey, el visitador real, el que sea. Hoy atravesamos esa construcción del país y del nacionalismo por la vía más difícil, quizá, la vía de la democracia, que parte del diálogo, que parte del encuentro. Y una manera de aceptar esa democracia es asumir el reto de que estos cadáveres volvamos a verlos, volvamos a leerlos, y cada vez que pongamos nuestra mirada en ello, se galvanicen, revivan y nos obliguen a participar en ese diálogo. No quisiera yo avanzar más, porque aquí están todos los que sí saben, y a esos valdría más dejarles la palabra. Muchas gracias. No. Muchas gracias, maestro Trueba. Como ya dijimos, director de la revista, una gran responsabilidad que ha asumido con mucho entusiasmo, nos ha ayudado muchísimo con orientaciones, con horas infinitas de trabajo. Gracias de veras. Y la mejor manera de hacerlo es en público, doctor. Y por supuesto, para la revista y para el bien de lo que representa, nuestros mejores deseos. Daría ahora el uso de la palabra al doctor Luis Fonserrada Pascal, quien es miembro del Consejo Editorial, y simplemente decirles rápidamente en lo que él pasa al podio, que el diseño del programa es 3 intervenciones de miembros del Consejo Editorial y comentarios de 3 de los artículos que vienen en la revista que hoy presentamos. Adelante, doctor Fonserrada. Muchas gracias. Pues yo creo que voy a empezar felicitándolos por el cadáver. Me gustó la idea
Senador Robles, miembros del Presidium, señores y señores, yo creo que es importante este paso. Hay que felicitar al Instituto, felicitar a Manuel por el esfuerzo. Yo creo que este cambio primero que nada, felicitarlos por este esfuerzo y por este logro. Segundo, agradecer la invitación a formar parte del Consejo Editorial, lo que he aceptado con mucho gusto y con mucho honor. Esta nueva época tiene un especial sentido. Todos los foros que existen para discutir ideas son importantes, para discutir políticas públicas son importantes. Yo entiendo al Instituto y la revista como un foro especialmente importante para que se dé un intercambio de opiniones plurales y una búsqueda de consensos, ¿no? Especialmente importante porque se trata de un instituto y de una revista que está en el seno del Senado. Y esto lo hace especialmente importante y trascendente, ¿no? Como director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, me da gusto no solamente formar parte del Consejo Editorial, sino además formar parte de los proyectos de investigación que estamos diseñando con el Instituto y en el que nos invitan a participar y que lo hacemos con mucho gusto. Tiene una especial relevancia este foro hoy porque, dada la situación en la que vive nuestro país, con la reducción de los precios del petróleo tan radical, que al mismo tiempo puede ser una desgracia y al mismo tiempo puede ser algo maravilloso. A lo mejor finalmente desaparece la maldición de tener petróleo y hacemos las cosas seriamente, ¿no? Y no tenemos que estar dependiendo de algo que cambia radicalmente. Ya lo hemos sufrido en varias ocasiones en la historia. Pero lo malo es que hay que enfrentar inmediatamente las consecuencias. Y el gran tema, que es la política fiscal, que es el gran instrumento para crecer y el gran instrumento de las políticas públicas, sin duda tiene un lugar fundamental en este intercambio de opiniones que se está dando actualmente en todo el país. No solamente la política fiscal, las políticas públicas en la búsqueda de eficacia y de un buen desempeño de las políticas públicas para lograr lo que finalmente debiera ser la preocupación principal, no solo del Ejecutivo, sin duda del Legislativo y de todos los que participamos y tenemos esta preocupación, que es el bienestar de la gente. Mejores sueldos, mejores empleos y parar esta precarización que se viene dando de manera grave en términos de sueldos, en términos de empleos. Así que de nuevo, felicidades por, yo lo siento como una inauguración de un nuevo foro para un intercambio de ideas que debe ser muy productivo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fonserrada. Pascal, miembro del Consejo. Ahora pasaríamos a la presentación de tres, obviamente en forma sucesiva, de tres artículos, empezando con uno de ellos que es el que está en materia económica, que lleva por nombre ¿Cómo lograr un Consejo Fiscal Mexicano de Liga de Campeones? Y va a hacer la presentación del mismo en forma resumida el maestro Noel Pérez Benítez, coautor del artículo. Adelante, por favor, Noel. Muchas gracias, Manuel. Bienvenidos todos, senador Robles, miembros del Presidium. Bienvenidos a la presentación del 23º número de la revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez. Es un gusto que nos acompañen todos. Voy a abordar uno de los dos artículos elaborados por el equipo de investigadores de la Dirección General de Finanzas Públicas del Instituto, en específico el referente a la experiencia internacional de los países que tienen consejos fiscales. Agradezco el excelente trabajo de investigación de mis compañeros y coautores Juan Manuel Andrade Hernández, Mario Iván Domínguez Rivas y Eber Aguilar Calvo. Para empezar, me gustaría explicar brevemente qué son los consejos fiscales, al fin de presentar la importancia de este tipo de agencias en la formulación de la política fiscal a nivel nacional en varios países. Los consejos fiscales son instituciones independientes, no partidistas,
que tienen el mandato de evaluar el desempeño de la política fiscal, la estabilidad macroeconómica de corto y largo plazo y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo tanto, los consejos fiscales sirven como herramientas de análisis objetivo e imparcial en la toma de decisiones en materia hacendaria. Cuando los consejos fiscales emanan del Poder Legislativo, le permiten tener una opinión independiente sobre el desempeño fiscal del país y un papel más activo en el diseño de la política hacendaria que habitualmente es formulada por el Ejecutivo. Entonces, esto sirve como una función de control sobre el Ejecutivo. De acuerdo a la experiencia internacional, las funciones de los consejos fiscales son amplias e incluyen revisar proyectos de presupuesto que den cumplimiento a los objetivos de las normas fiscales de los países y que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas, contrastar el desempeño macroeconómico y fiscal con las metas y objetivos establecidos en los paquetes económicos, desarrollar o revisar proyecciones macroeconómicas y presupuestarias, evaluar el costo de la política, de las políticas públicas, de las iniciativas de ley y, en algunos casos inclusive, evaluar económicamente las plataformas políticas de los partidos. Una característica importante en el diseño de los consejos fiscales es su grado de independencia del Ejecutivo y del Legislativo, lo cual es resultado del entorno político y de la división de poderes en cada país. Por lo tanto, su credibilidad como agencias independientes resulta de la confianza e imparcialidad mostrada, sobre todo en momentos políticamente complicados. La experiencia internacional permite identificar 3 tipos de consejos fiscales en términos de independencia. Primero están los consejos que son totalmente independientes de las 3 ramas del gobierno. Están además los consejos que están adscritos al Poder Ejecutivo o Legislativo y que pueden tener independencia operativa o no. Y por último, los consejos que están asociados a otras instituciones independientes, ya sean bancos centrales u órganos de auditoría. Uno de los resultados a considerar en el desempeño de los consejos fiscales es que juegan un papel importante en suavizar el efecto de los ciclos políticos en el gasto público. En especial, tienen una influencia positiva en prevenir los sesgos deficitarios en los presupuestos nacionales y la capacidad institucional para cumplir con reglas fiscales. Sin embargo, la disciplina hacendaria requiere compromiso político y los consejos fiscales son una condición necesaria, mas no suficiente para lograr un sólido desempeño fiscal. A nivel internacional, hoy existen 27 países con consejos fiscales, entre los que destacan Holanda, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Kenia, Rumania, Reino Unido, Australia, Italia y Sudáfrica. Una mezcla amplia de países desarrollados y en vías de desarrollo. Las primeras instituciones de este tipo surgieron en los años 40 del siglo pasado y su número ha aumentado aceleradamente a partir de los últimos 7 años. Para poner esto en concreto, hay que señalar que a partir de la crisis económica de 2008, 16 consejos fiscales han sido creados, que es más de la mitad del total en existencia. La literatura sobre el tema señala que este crecimiento se vio motivado en gran parte por la necesidad de los poderes legislativos de tener mayor capacidad para evaluar, supervisar y tener un rol más activo en la política fiscal después de la última crisis económica mundial. Un caso muy emblemático de un proceso político que derivó en la creación de un consejo fiscal es el de Estados Unidos. En 1974, un conflicto presupuestario entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo derivó en la creación de la Oficina Presupuestaria del Congreso o Congressional Budget Office por su nombre en inglés. Esta es considerada por algunos analistas y organismos internacionales como el consejo fiscal con mayor credibilidad y reconocimiento político y económico a nivel mundial. En el caso de México, se ha avanzado, pero de forma dispersa, en el esfuerzo por institucionalizar algunas de las funciones de los consejos fiscales. Por ejemplo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas provee asistencia técnica en temas macroeconómicos y fiscales a la Cámara de Diputados. Pero además, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo faculta para apoyar a las comisiones del Congreso en la valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley. Por otro lado, la Dirección General de Finanzas Públicas del Instituto Belisario Domínguez tiene como funciones evaluar la factibilidad hacendaria, entendida como las necesidades de gasto y financiamiento de las grandes reformas discutidas por el Senado. Adicionalmente, elabora análisis sobre las finanzas públicas federales, estatales y municipales que contribuyan al ejercicio de las funciones de supervisión y control del Senado. Para concluir, recomiendo ampliamente la lectura de la revista
y de este artículo, y también de los cuadernos de investigación que estamos elaborando sobre el tema. Nuestro objetivo es brindar al público un análisis detallado de las experiencias internacionales de los consejos fiscales, ya que estas experiencias dan una ruta para proponer opciones de fortalecimiento al marco hacendario nacional y herramientas a disposición del Poder Legislativo en el diseño y seguimiento de la política hacendaria, a fin de contribuir a la discusión de cómo robustecer el desempeño fiscal de México y promover mayor eficiencia en las decisiones presupuestarias. Así que los invito a disfrutar de este importante esfuerzo de investigación del Instituto. Muchas gracias. Gracias, Noel. Al final de las presentaciones de los 3 artículos, si hubiese alguna pregunta, quizá tomaríamos un número limitado de ellas, por razones de tiempo, como siempre. Y después de las 2 que nos quedan, vienen 2 comentarios de miembros del Consejo Editorial y finalmente nos haría el favor de cerrar los trabajos el senador Robles. Daría la palabra al doctor Juan Pablo Aguirre Quesada, coautor del artículo El estado actual de la cultura política de los mexicanos. Por favor, Juan Pablo. Gracias. Buenos días a todos. Senador Benjamín Robles Montoya, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Licenciado Manuel Pérez Cárdenas, coordinador ejecutivo de investigación del IBD. Doctor Arturo Garrita Alonso, maestro José Luis Trueba Lara, doctora Rosa María Villarelo Reza, doctor Luis Fonserrada Pascal, maestro José Luis Medina Guiar, maestra Julia Isabel Flores Dávila, licenciado Bernardo Olmedo Carranza, distinguidos miembros del Consejo Editorial, directores generales, amigos todos. Me pidieron hablar acerca de las actividades que realiza la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez en cuanto a sus funciones de análisis y la divulgación de la opinión pública para las labores que realizan las senadores y los senadores de la República, mediante publicaciones como Visor Ciudadano y Mirada Legislativa, que realiza la Dirección General de Análisis Legislativo y que se difunde entre los legisladores con datos de encuestas y mediciones de distintas instancias que indican la percepción ciudadana en diversos temas de interés social y económico, con la finalidad de que estos datos sean de utilidad para su trabajo legislativo. En este número de la revista Pluralidad y Consenso, la Dirección General de Análisis Legislativo participa con el artículo El estado actual de la cultura política de los mexicanos, que fue elaborado por el maestro Cristian Ociel García Reyes, investigador del Instituto Belisario Domínguez, y un servidor, con la idea de abordar el tema de la percepción ciudadana como ejercicio de la opinión pública, a fin de comparar diferentes estudios y encuestas para conocer el sentir de los mexicanos hacia su sistema político, la satisfacción con la democracia o el uso de los medios de comunicación para informarse, entre otros elementos. Al momento de escribir dicho texto, los 2 investigadores coincidimos en identificar al texto de Gabriel Almond y Sidney Berba, titulado La cultura cívica, como pionero en México en analizar este tema y que justo en 2015 se celebran 52 años de su publicación, y que incorporó el caso de nuestro país en su análisis y comparó sus datos con otras democracias de la época de la posguerra, como los casos de Italia, Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. Así, abordar el tema de la cultura política de forma comparada nos sirve para saber en qué aspectos hemos avanzado como sociedad democrática y en qué rubros existen desafíos de acuerdo con las respuestas ciudadanas. Cultura política es un concepto asociado a temas como participación, interés y seguimiento en procesos políticos y electorales. En ese sentido, algunos autores como Robert Putnam definen esta idea como el desempeño del gobierno y de otras instituciones sociales está poderosamente influido por el compromiso ciudadano en los asuntos comunales. Por otra parte, voces como Ronald Inglehart lo define como un síndrome coherente de satisfacción personal, de satisfacción política, de confianza interpersonal y de apoyo al orden social existente. Esas sociedades que alcanzan una posición alta en relación con este síndrome tienen mayores posibilidades de aparecer como democracias estables que aquellas otras que tienen posiciones bajas. Por tanto, los estudios de opinión pública en temas de cultura política pueden guiar a las diferentes instituciones en las tomas de decisiones o realizar modificaciones a los programas o acciones con fundamento en las respuestas ciudadanas. El artículo publicado en esta ocasión
hace una revisión del estudio actual de la cultura política de los mexicanos a partir del análisis de los estudios y encuestas nacionales más importantes que en esta materia se publicaron entre 2012 y 2014, las cuales son el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, publicado por el Instituto Nacional Electoral en 2014, el Estudio Nacional Electoral de México del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, de 2013, la Encuesta Nacional sobre la Cultura Política de los Jóvenes en México, presentadas por el Colegio de México en 2012, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación, presentada en 2012, y el estudio Efectos de la capacitación electoral en la formación de ciudadanía y de habilidades de liderazgo con perspectiva de género, divulgado por el entonces Instituto Federal Electoral durante 2012. Es importante señalar que en este artículo se incluye una sección acerca de la confianza ciudadana de las instituciones, un ejercicio común en los sondeos de cultura política. De acuerdo con las encuestas analizadas, instituciones o actores como la familia, los médicos, las iglesias, los maestros o las Fuerzas Armadas gozan de una alta credibilidad por parte de la ciudadanía. No obstante, las mediciones realizadas por la Secretaría de Gobernación o el Instituto Nacional Electoral señalan a diferentes órdenes de gobierno, sindicatos, diputados, senadores, partidos políticos o la policía como las instancias peor evaluadas. En este sentido, la lectura del estudio permite reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos los empleados del Poder Legislativo a fin de generar insumos de calidad para fortalecer el trabajo de los senadores y las comisiones, para con ello tratar de mejorar la percepción de confianza ciudadana en futuros sondeos. Pese a la diversidad de textos incluidos en el artículo para el número 23 de la revista Pluralidad y Consenso, es importante señalar que entre las encuestas consultadas existen coincidencias, tal como sucede el interés en la política, ya que el porcentaje que se declaró con poco seguimiento fue de 65% en el sondeo realizado por la Secretaría de Gobernación. Además, este dato coincide con que 7 de cada 10 ciudadanos mexicanos tienen un nulo conocimiento político, mientras que 22.6 logró un conocimiento bajo y solo 7.3 uno medio alto. Así, preguntas básicas como saber la fecha exacta de los próximos comicios o qué puestos se van a elegir permiten conocer este tipo de respuestas. Esa información nos invita a pensar sobre los alcances y límites de la democracia en el conjunto de la ciudadanía, tal como sucedió en el estudio de Almond y Berba en el ya lejano 1963. Como sugerencia al lector, en las preguntas que se incluyen en el texto que el día de hoy presentamos, existen diferentes variables que tienen cierta orientación. Ejemplo de ello son los temas como el interés en la política, los conocimientos político-electorales o el uso de medios de comunicación para informarse de los acontecimientos públicos, tienen una orientación cognitiva, debido a que se deriva de las creencias y razonamientos acerca del sistema político. Por su parte, las variables que implican confianza, ya sea interpersonal o en las instituciones, son de orden afectiva, ya que se refieren a sentimientos de apego o rechazo, tal como sucede en los índices de confianza de las instituciones. Finalmente, los juicios y opinión de la ciudadanía con criterios de percepción, tales como la satisfacción con la democracia o la competencia subjetiva, son clasificados en la distribución orientativa. Este esquema fue propuesto por Almond y Berba y sigue vigente después de 50 años. Quiero compartirles que en el estudio presentado por el Colegio de México se hace una interesante pregunta a los jóvenes. ¿Para qué sirve votar? Si bien ninguna respuesta alcanza 30% de las preferencias, es importante señalar que 1 de cada 4 considera que el sufragio es un medio para que mejoren sus condiciones de vida y otro de cada 4 para que exista más justicia social en el país. Sin embargo, 14.1 opinó que sirve para recordarle a los políticos el deber de cumplir lo prometido, pero 10.7 que no sirve para nada. Todo seguirá igual. Las respuestas son diversas, como muy diferente es la sociedad. Finalmente, algo a destacar es que 2 de los sondeos analizados señalan inconformidad con la democracia, ya que 51% de los consultados estaba poco o nada satisfecho, o que la mitad de los mexicanos perciben esta forma de gobierno como un sistema donde muchos participan y pocos ganan. Debido a estos temas, que a todos como ciudadanos nos interesan, el personal de la Dirección General de Análisis Legislativo les hacemos la invitación a que lean este artículo, que además de consultarse físicamente, también se puede leer en la revista
pluralidad y consenso de este trimestre a través de la página de internet del Instituto Belisario Domínguez. Seguramente, al avanzar en sus páginas, se identificarán con las preguntas y podrán emitir su propia opinión como ejercicio de cultura política. Muchas gracias. Gracias, doctor Aguirre Quesada. Y ahora, para presentar una síntesis del artículo Implicaciones y desafíos de la reforma en materia político-electoral 2014 en el proceso de elecciones 2015, pedimos al maestro Noé Roberto Castellanos Cereceda haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Pérez. Senador Benjamín Robles, licenciado Manuel Pérez, integrantes del Consejo Editorial, miembros del Presidium, muchísimas gracias y bienvenidos a este evento de presentación de nueva cuenta. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que espero pueda generar interés y llame atención para que pudieran acercarse a este texto que lo que hace es analizar un poco una foto en movimiento, que es un proceso que está en marcha, que es el proceso electoral 2014-2015 y un poco a partir de cuáles son algunos de los retos, de los desafíos que nosotros identificamos. Antes de dar mencionar algunos detalles del contenido de estos retos y de estos desafíos y por qué los identificamos, es importante decir que el artículo, aunque es responsabilidad mía, por supuesto, y de mi coautora, la doctora Fernanda Vidal, se alimentó de los comentarios y de observaciones tanto de integrantes del equipo de la Dirección General de Investigación Estratégica, en donde nos encontramos, como también de otros lectores, miembros del equipo de trabajo de la revista, y estos nutrieron en gran medida y mejoraron el trabajo y estamos muy agradecidos por ellos. Por supuesto, como decía, la responsabilidad al final de lo que ustedes leerán en la revista es únicamente de sus autores. Y otro asunto que hay que mencionar también es que este trabajo es en parte del proceso en el que nos encontramos ahora en un proyecto de investigación interdirecciones entre la Dirección de Investigación Estratégica, la Dirección de Finanzas Públicas del Instituto Belisario Domínguez, donde tratamos de ver justamente cuáles son las condiciones que están favoreciendo o que están contribuyendo a la ejecución y la implementación de las reformas, de un conjunto de reformas estructurales, ¿no? Y esta es una de las cuales estamos analizando. Bien. En este artículo que, insisto, dejaría más bien o trataría de colocar algunos acentos con el ánimo de que ustedes pudieran profundizar en él, lo que hacemos fundamentalmente es revisar algunos de los principales componentes de la reforma político-electoral aprobada en febrero del año pasado y ver cuáles serían algunos de los desafíos que estaría enfrentando esto visto temporalmente hacia, digamos, hasta principios de este año, que estaría enfrentando en el proceso electoral y de cara a las elecciones del próximo 7 de junio. Hay que decir que las elecciones del 7 de junio van a ser inéditas en muchos sentidos. Recordemos que estas elecciones elegiremos 500 diputados, se elegirán 9 gubernaturas, poco más, casi 650 diputaciones, poco más de 1,000 ayuntamientos y delegaciones políticas, y según algunas estimaciones del INE, aproximadamente hay una lista nominal de alrededor de los 80 millones de personas que potencialmente podrán ir a votar. Es sin duda una elección especialmente importante, interesante. Además, se estrenan nuevas reglas electorales con un órgano electoral que se le han asignado un conjunto de atribuciones fundamentales, algunas de ellas que mencionamos justamente en este trabajo. El criterio un poco que utilizamos para seleccionar estos 5 desafíos que mencionamos y sus aspectos particulares tiene que ver justo con tratar de encontrar lo que nos parece que puede afectar más significativamente al proceso electoral o aquellos aspectos en los cuales vale la pena poner particular atención. Seguramente no son los únicos, habrá muchos otros desafíos que muchos otros analistas pueden identificar, pero sí nos parece que estos son importantes, sobre todo teniendo presente cuáles algunos de los principales objetivos de lo aprobado en la reforma electoral de 2014-2015. ¿Cuáles son estos 5 desafíos? El primero de ellos que identificamos es el desafío del crimen organizado y su posible influencia en el proceso electoral.
Un segundo tiene que ver con el sistema de fiscalización aprobado. Este fue uno de los principales objetivos, recordemos, de la reforma política, tener un nuevo sistema de fiscalización de los recursos de partidos políticos, que tiene componentes que también serán inéditos en este proceso electoral. La organización de elecciones locales y específicamente aquí la facultad que se le ha asignado al INE para poder atraer o todo o una parte de los procesos electorales, si se configuran un conjunto de criterios. Un cuarto desafío que identificamos tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación y en particular con el modelo de comunicación específico, de comunicación política específico que se ha ido desarrollando. Y el último desafío tiene que ver con las candidaturas independientes. Es la primera ocasión que a nivel federal, por lo menos en la historia reciente del país, hay antecedentes de principios del siglo pasado y en algunas entidades federativas también ha habido algunos casos de candidaturas independientes, pero es la primera ocasión que a nivel federal esto ocurre. Solamente mencionaré o dejaré anotados pues algunos elementos de cada uno de estos desafíos. En el caso del crimen organizado y su posible influencia en el proceso electoral, evidentemente la reforma política del 2014, del año pasado, febrero del año pasado, no se propuso, digamos, con un objetivo enfrentar este problema, pero sí plantea algunos elementos de fortalecimiento institucional que pueden ser útiles o que nos parece que conviene analizarlos desde este enfoque. Mencionaría solamente dos. Uno de ellos es la FEPADE que adquiere autonomía de manera un poco indirecta a partir de la nueva Fiscalía General de la República, pero también a partir de su proceso de nombramiento de su titular, en el cual el Senado tiene ahora un papel relevante. Ese sin duda es una institución clave para enfrentar este tipo de asuntos por los juicios, demandas y procesos, litigios que se puedan presentar en esta materia o en otras. Y por supuesto hay un elemento que tiene que ver con la influencia que puedan tener la inseguridad, el crimen en el proceso electoral. Damos algunas cifras o mencionamos algunas cifras en nuestro texto de un estudio de parametría de qué es lo que piensan las personas respecto a cómo puede incidir en su proceso de decisión o su participación electoral. El segundo reto que tiene que ver con el sistema de fiscalización, aquí quizá el punto más importante es que el diseño de la ley, el diseño mismo del sistema de fiscalización es altamente complejo. No nada más va a ser posible o tendrá que ser posible que los partidos políticos casi cuando esté ocurriendo la transacción del ejercicio de los recursos tenga que darse a conocer, sino que también esto tendría que ser dado a conocer en línea, tendría que ser público. Estamos hablando además de los 10 partidos políticos van a tener un monto total de casi 5.400 millones de pesos que ejercerán durante este proceso electoral. Entonces estamos hablando, insisto, de un desafío, de un tema de la mayor importancia, el de la fiscalización de los recursos que tendrán a su alcance los partidos políticos. El tercer desafío tiene que ver con la organización de las elecciones locales y la nueva facultad que tiene ahora el INE para atraerlas, dado que la atracción total de un proceso electoral local solamente puede ocurrir si esta decisión se toma antes de que inicie el proceso electoral. Esto ya no será posible, pero sí puede suceder en algunos componentes o procesos de la organización electoral a nivel de alguna entidad federativa. El tema adquiere particular relevancia si pensamos que nos encontramos y esto lo analizamos o lo mencionamos en el texto, los casos de Guerrero, principalmente Guerrero, pero también Michoacán, Tamaulipas, donde hay contextos y situaciones muy focalizadas, si se quiere, en algunas zonas, pero que de cualquier manera hay incluso interés de algunos grupos de poder llamadas a no realizar el proceso electoral. Por lo tanto, esta facultad muy pronto adquiere una relevancia importante. El cuarto asunto es el de modelo de comunicación política. Muy brevemente diré que los tres componentes del desafío que aquí encontramos es que, uno, hay una nueva causal de nulidad del proceso electoral que consiste en la compra o cobertura informativa fuera de los supuestos que establece la ley. Esta nueva causal de nulidad tendrá que acreditarse fehacientemente y además, sobre todo en aquellos casos en los cuales haya alta competencia política, de la diferencia entre los primeros dos partidos sea de 5%. Se amplían los tiempos de acceso y, por supuesto, lo que se ha dado en llamar la spotización,
Hay estimados de la enorme cantidad, aproximadamente 26.5 millones de spots. La población estará sujeta a escucharlos durante todo el proceso electoral. Y por último, las candidaturas independientes. Aquí quizá el principal reto es que es la primera ocasión que se llevan a cabo y que nos parece que hay condiciones que al menos en términos de su diseño plantean retos muy importantes para quien quiere tener en las candidaturas independientes una opción para ser elegido, pero también para votar. Parecería que hay condiciones de inequidad que sin duda nos parece que este y los demás temas se deben de considerar para futuras cambios, modificaciones a las reglas electorales. Estos son los principales temas. Ha sido un ejercicio interesante. Espero que les llame la atención y que puedan profundizar en lo que mencionamos en este artículo. Y, por supuesto, cualquier comentario es más que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Castellanos Cereceda. Y ahora, perdón, sí, es maestro Cereceda. Ahora pediríamos a la doctora Rosa María Villarelo Reza, miembro del Consejo, hacer uso de la palabra, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el público en general y un saludo muy especial, aunque ya no nos acompañen, al senador Emilio Gamboa Patrón, al senador Fernando Herrera Ávila, y un agradecimiento por esta invitación a participar en el Consejo Editorial de la revista Pluralidad y Consenso en esta nueva época. Y por supuesto un agradecimiento y un saludo particular a mi amigo Manuel Pérez Cárdenas, coordinador ejecutivo de investigación del propio instituto, y a su equipo de trabajo por esta gran labor que han reiniciado o iniciado más bien. Bueno, pues aquí quisiera yo destacar, por cierto, ya escuchamos 3 excelentes artículos que vamos a encontrar o que ya encontramos en el nuevo número, en el número 23 del año 5, que en efecto ya nos dan una idea de la calidad de los artículos, de los contenidos que nosotros vamos a poder encontrar en la revista. Y un poco difiriendo con el maestro José Luis Trueba, director de la revista, que aunque la revista se llama Pluralidad y Consenso, yo quisiera decir que una revista, un libro, no es un cadáver. Creo que ya se nos grabó lo del cadáver. Yo más bien quisiera decir, entiendo la metáfora perfectamente, es una broma. Yo lo que quiero decir es que al contrario, un libro, una revista es un ente vivo, ¿sí? Y yo creo que por eso estamos aquí, por eso queremos reactivar esa cultura de la lectura que luego se cuestiona tanto en nuestro país. Y qué mejor que una lectura especializada, dirigida a determinados aspectos, en determinados campos, que sabemos que es en el que nos estamos moviendo. Entonces, yo ahí sí quisiera inclusive también felicitarlos por esta idea de ponerlos tanto en impreso como en electrónico. Y bueno, yo quiero comentarles que yo tengo a mi cargo, coordino 2 redes universitarias, una para México, de universidades mexicanas, y otra en América Latina y el Caribe. Y por ese contacto permanente con el medio académico, creo que sería muy interesante que también se pensara en buscar llevar a determinadas aplicaciones electrónicas algunos de los artículos, porque de eso se trata. O sea, el objetivo central es que en efecto los legisladores, los senadores a lo mejor en particular, a través del instituto se alleguen y tengan a la mano este tipo de documentos que muchas veces por sus propias actividades les va a ser un poco difícil allegárselos, sino que se los estamos concentrando, se les van a concentrar en una revista. Pero hay que estar en la realidad, y sabemos que los jóvenes, que es también a los que nos interesa llegar con esta revista,
que tengan esa cultura política y proporcionárselos en los propios medios que ahora también ellos consultan más, ¿no? Los famosos gadgets, varias aplicaciones en donde se pudiesen poner algunos de los artículos que nos importan. Y bueno, por eso decía que era un poquito una broma, más bien decir que lo que aspiramos es que sea una revista muy ágil, que se distribuya muy bien, que llegue a diferentes sectores y que no se nos quede, por así decirlo, en un determinado sector de lectores. Entonces, bueno, pues esta revista, según tengo entendido por las conversaciones que hemos tenido con algunos de los integrantes y con el propio Manuel Pérez Cárdenas, pues aspira precisamente a plantear una serie de elementos teóricos y empíricos para que los propios parlamentarios, insisto, tengan ese acceso, porque cada vez el Senado o los legisladores han ido adquiriendo un mayor protagonismo en las estructuras de poder. Y en esa medida el legislativo, el Senado mexicano, no ha estado exento de toda esta corriente legislativa mundial en donde su activismo pues es notorio y hay que congratularlos de lo necesario que ha sido que tomen este papel de protagonismo en este medio político, ¿verdad? En la vida de México en general. Entonces, ya se mencionaron toda una serie de temáticas que van a ser tratadas en la revista. Y bueno, pues sabemos que son temas no nada más que nos incumben a México, sino que nos incumben como un conocimiento general para allegarnos en efecto toda una serie de saberes que andan moviéndose por todo el mundo en esta época que, bueno, pues de hace varios años se le llama de globalización y que necesitamos precisamente nosotros estar al día de toda esa temática. Bueno, pues yo quisiera también, por último, señalar algo que ya se dijo y desde ahí mi agradecimiento también a que nos hayan incorporado a diversos académicos, a investigadores, profesores, en toda esta pluralidad, en efecto, de colaboradores para la revista, para así tener un espectro mucho más amplio en los puntos de vista diferentes que a lo mejor eso es lo que hacen enriquecer nuestros puntos de vista y nuestras posiciones ante una realidad y ante una posición política. Así es que pues otra vez mi agradecimiento por esta deferencia, también de haberme permitido dirigirme hacia ustedes, al Presidium, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Villarello Reza. Y finalmente vamos a pedir al maestro José Luis Medina Aguiar, que además de ser miembro del Consejo Editorial, fue senador de la República y en ese carácter es de mencionarse que fue presidente del antecedente del hoy Instituto Belisario Domínguez en su versión de ILSEN, Instituto de Estudios Legislativos. Ya lo comentará él. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado Pérez Cárdenas. Senador, qué gusto saludarlo. Todos mis compañeros, miembros del Consejo Editorial. En efecto, nosotros entramos en 1994, en aquella ocasión por única vez el 1 de noviembre. A mí me tocó ver un Senado con dos características, y aquí está Francisco Molina Ruiz, que no me deja mentir, que fuimos compañeros, y por allá se fue Luis Felipe Bravo Mena, que también compartimos. Las dos características del Senado en aquel momento es que recibimos un Senado, déjenme ponerlo así, de la prehistoria. ¿Sí? Un Senado que la legislatura anterior había tenido 2 senadores de oposición, nada más, Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Ifigenia Martínez, claro, excelentes legisladores, pero bueno, una situación compleja. Cuando nosotros entramos, se dio por primera vez esto que ahora le llamamos pluralidad. ¿Sí? Se dieron los senadores de primera minoría y también los senadores de lista nacional. Y de un día para otro, si me permiten la expresión, el Senado de la República se enfrentó a una situación compleja,
¿sí? Porque esta primera característica de ser una institución que tenía, pues déjenme decirlo de esta manera, había 2 computadoras PCs, ¿sí? Nada más en todo el Senado, que no me dejará mentir Arturo Garita, pero se acaba de retirar. Y teníamos en el CILCEN, en el Centro de Informática Legislativa, que yo recibí como primer presidente en aquella legislatura, una maquinota IBM 360, no sé qué, de la mitad del tamaño de esta sala, que me costaba, dígome porque pues yo firmaba eso, 50,000 pesos al mes, me acuerdo que era un dineral de energía eléctrica, y que nadie usaba, literalmente nadie usaba. Tan fue difícil hacer el proceso de cambio que la tuvimos que donar al Museo de Tecnología de la CFE para que utilizaran las piezas como algo, junto con UNAM, por cierto, pues como algo para entender qué pasaba con eso. Iniciamos un proceso de modernización del Senado muy complejo. Me tocó encabezar el grupo. En ese grupo participaron senadores de todos los partidos, de los 3 partidos que estábamos presentes, digamos mayoritarios. Recuerdo con especial afecto el trabajo del senador Eberto Castillo, que como un agente indiscutiblemente en todos los sentidos de primer orden, pero también un hombre entregado al desarrollo tecnológico, con una enorme capacidad avanzada, nos apoyó mucho, y debo decirlo en el plano personal, porque me tocaba presidir el entonces Centro de Informática Legislativa, y luego lo transformamos en esto que mencionaba el licenciado Pérez Cárdenas, el Instituto de Investigaciones Legislativas. En ese año hicimos toda una investigación, a su vez, de cómo los órganos colegiados de carácter legislativo en el mundo tenían institutos como esto. Lo hicimos junto con la Cámara de Diputados, con el entonces diputado Bernardo Batis, del PRD. Y fue una investigación que hicimos juntos. Y en diciembre de 1995, que ahora se cumplirán 20 años, creamos ambos plenos, el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. El propósito era tener cuerpos de investigación y de desarrollo en ambas cámaras, pero manteniendo su autonomía. En los 2 primeros años generamos reuniones en conferencia, pero al mismo tiempo manteniendo nuestros propios programas. Así se inició el Instituto de Investigaciones Legislativas. No había lo que ahorita tienen investigadores de primer nivel. Empezamos a ver cómo podíamos integrar algún grupo de investigadores que pudieran sumarse. Teníamos las oficinas de patriotismo ¿no? O sea, empezar a trabajar para ser útiles al Senado. No fue fácil, pero verdaderamente fue un trabajo del cual pues, me enorgullezco mucho de haber participado, de haber iniciado, y como comentaré en un momento, de ver a lo que ha llegado. Por tanto, creo que a mí en lo personal me da muchísimo gusto y me siento muy honrado, senador Manuel, maestro Trueba, de que me hayan invitado a participar. Lo haré con todo el gusto del mundo. Y quiero hacer 3 comentarios muy breves de lo que yo veo en este momento, tanto de la revista como del instituto. Yo edito, como presidente de un consejo editorial también, y director general, El Federalista. Sé lo difícil que es editar una revista, lo sé. ¿Sí? Sé lo difícil que es editar una revista que le pone uno todas las ganas para que sea de calidad. Yo creo que esta nueva época, viendo lo que había pasado antes, se significa por un estándar muy alto. Lo que están haciendo en esta nueva época, en este número, y con los propósitos que tienen, les auguro una terrible carga de trabajo. Y qué bueno, para que se entretengan. Pero es absolutamente indispensable que haya publicaciones de este nivel. O sea, se requieren. Debo decir que escuchando los comentarios del artículo y leyéndolo, de cultura política me apena, ¿sí? me duele como mexicano. Y creo que es indispensable que le pongamos todo el apoyo, el trabajo, a publicaciones como esta, que ayudan a que pues, se minimice esta situación tan terrible, porque así la siento, que pasamos en materia de cultura política en nuestro país. Pero, pues bueno, los felicito por este esfuerzo, maestro.
a todos ustedes, senador, a Manuel, y sé perfectamente, insisto, lo que significa este trabajo. Un segundo comentario es que sí, me da mucho orgullo ver lo que ha venido a hacer el Instituto Belisario Domínguez. Por cierto, me gustó mucho el cambio de nombre, o sea, que ya le pusieran el nombre Belisario Domínguez, me pareció una excelente iniciativa, no sé exactamente quién fue, creo que fue hace 2 legislaturas, pero me parece excelente. Veo en los senadores, como es el caso del senador Robles Montoya, que han participado en la dirección del instituto, un gran esfuerzo por crear esto que en este momento ya tienen. En estos cuerpos colegiados, indiscutiblemente puede haber muchas iniciativas, pero a veces el trabajo legislativo y de lograr estos consensos para tener los apoyos administrativos y demás, pues tienen su complejidad. Pero indiscutiblemente se percibe, y la propia presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política hace un rato, del senador Gamboa, pues la acredita, que el expresidente del instituto ahora esté en la mesa directiva, en fin, que estamos hablando de que dentro del propio cuerpo colegiado del Senado hay una voluntad por apoyar al instituto y creo que hacen bien, ¿no? Finalmente, creo que debemos todos apoyar lo que es el instituto y en este caso muy específico a la revista de Pluralidad y Consenso. Yo creo que estas instituciones son un conducto para que los ciudadanos que no estamos en el interior de esta Cámara bellísima, podamos también encontrar un canal de comunicación. En este caso, la revista puede ser indiscutiblemente para traer la opinión de académicos como algunos de los miembros del Consejo Editorial o de otros lados del mundo, como ya se dijo, ¿no? El instituto en sí es un conducto para que diferentes opiniones encuentren su camino hacia la incidencia en la opinión de los legisladores y que de esta manera haya esta combinación, sinergia, simbiosis, pónganle la palabrita de esas que quieran, pero que lleve ese significado de unión entre sociedad y órgano legislativo. La vida está tan compleja, ¿no? Estamos viendo un mundo tan dispar, son tantas las presiones que sin duda tienen todos los legisladores, que una institución como esta, con el apoyo de todos nosotros, indiscutiblemente, y a eso me comprometo, debe ser algo que les permita llegar a mejores decisiones. Yo finalmente les diría, veo un Senado muy activo, muy propositivo, me gusta mucho cómo están trabajando en, digamos, trabajo legislativo de enorme complejidad, como lo que acaban de sacar en materia de transparencia. Y creo firmemente que este Senado, estas legislaturas, con la gran transformación que se ha venido dando con todas las reformas, tiene todavía mucho que dar, ¿sí? Y instituciones como el Instituto Belisario Domínguez tienen mucho que apoyarles. Gracias. Muchas gracias, maestro José Luis Medina Aguiar. Y para concluir este evento, vamos a rogar al senador Benjamín Robles Montoya, secretario del Comité Directivo del propio instituto, nos haga el favor de proceder a declarar clausurados los trabajos. Gracias. Muchas gracias. Antes de hacer la formal declaración de clausura de los trabajos, quisiera, en nombre del presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Fernando Herrera Ávila, primero hacer un reconocimiento también como parte de la Junta Directiva a quien ha venido conduciendo con mucha creatividad parte también de los trabajos, a Manuel Pérez Cárdenas como coordinador ejecutivo del instituto, que, bueno, sin duda, esta iniciativa, esta revista de Pluralidad y Consenso, creo que demuestra lo que decía hace un rato aquí José Luis Medina, sí estamos avanzando a pasos sólidos. Hoy el Instituto Belisario Domínguez es uno de los 3 órganos de gobierno del Senado de la República. En ese estatus, inclusive, ha crecido y por eso es un honor para quienes formamos parte de la Junta Directiva del Instituto participar en este tipo de actividades. Yo estoy seguro que será un éxito total
este proyecto editorial y ojalá nos dé para mucho más. Yo estoy seguro que se podrá convertir en un lugar donde muchos académicos, intelectuales, gente que necesita y que debe aportar de los medios de comunicación, aprovechar este espacio también para el debate nacional. Pero ojalá, Manuel, podamos nosotros con este instrumento, acompañado de quienes forman parte del Consejo Editorial, de los autores, ir a los espacios distintos de comunicación social, porque lo que aquí se dice también debe ser parte del debate, allá en los medios de comunicación. ¿A qué debiésemos aspirar? A que los presentes y otros más que hoy no están con nosotros aprovechen algo, digan, esto sí me ha servido porque me movió el tapete, parte de la reflexión que aquí se ha hecho, que podamos acudir aquí con la revista en la mano a las facultades de nuestra máxima casa de estudios o de otras instituciones de educación superior para que también forme parte del debate nacional, a que el canal del Congreso abra inclusive una mesa para que el director de la revista, los autores puedan ante los televidentes del canal del Congreso discutir también periódicamente, haciendo un debate, estas ideas. Y fíjense que no estoy hablando de un lugar donde vayamos los senadores. Nosotros creemos que también parte de la responsabilidad de nosotros como senadores de la República es abrir los espacios para que la sociedad pueda participar y nosotros sí estar atentos y enriquecernos. Pues claro que sí, cuando uno empieza a revisar, y sí, te mueve el tapete, 2, 3 cosas que así se dicen, pero eso es lo que nos debe motivar para ir mejorando. Creo que eso es parte de la responsabilidad que tenemos como senadores de la República. Yo por eso estoy muy contento de haber participado en este arranque y aseguro que va a haber un gran éxito. Lo expreso en nombre del presidente del Instituto Belisario Domínguez, nuestro colega senador Fernando Herrera, también a su vez coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que la tarea que ha venido desarrollando el Instituto desde esta legislatura, pues está cada vez siendo mucho más sólida. Quiero aprovechar para hacer un anuncio. Mañana también tenemos un evento patrocinado por el Instituto, un evento que a mí también me parece relevante y que ha corrido con el apoyo, por supuesto, del presidente del Instituto, en coordinación con un servidor. Es un encuentro de consultores políticos sobre comunicación, medios y opinión pública. Vienen expertos de Centroamérica y, por supuesto, de nuestro país a debatir de temas que hoy que estamos a punto de iniciar ya la etapa de las campañas, seguramente será del interés de todos porque se va a hablar de que siempre un buen comienzo en este tipo de asuntos, pues tiene que verse el tema del análisis, de la investigación, las estrategias para ganar, temas que creo que para quienes formamos parte del Senado, nuestros equipos, será de interés. Y yo le decía aquí al maestro Trueba que ojalá pueda esto también, de lo que aquí se diga, formar parte de un próximo, parte del número que continúa. Eso es parte de lo que estamos haciendo en el Senado, aparte de las reformas que aquí ya se han expresado. No ha sido fácil, tenemos puntos de vista divergentes, pero les quiero decir algo, ha habido pluralidad. Yo tengo que reconocer públicamente que ha habido pluralidad, que se ha llegado al consenso donde se ha podido. Algunos hemos expresado, no se puede más porque a veces pues tienes que ceder en unas partes para que entre en otras. La verdad que en este Senado creo que estamos satisfechos de lo que hemos logrado, a pesar de que hay algunos temas que jamás vamos a abanderar
o dejar de abanderar, porque son temas importantes para nosotros, pero yo me siento muy orgulloso de lo que hemos venido haciendo desde el Senado y por eso, y en nombre del presidente, reitero, del Instituto Belisario Domínguez, de mis otros 2 colegas que también son secretarios de la mesa directiva de este instituto, del senador Albores Guillén, que forma parte de esta mesa directiva, representando al grupo parlamentario del PRI, a nuestro amigo Daniel Ávila, nuestro compañero senador por el estado de Yucatán, que representa también como parte de la mesa directiva, como secretario al grupo parlamentario de Acción Nacional, un servidor que es la propuesta del PRD para coordinarse junto con mis 2 compañeros, y reitero, en nombre de nuestro presidente, de Fernando Herrera, pues agradecerles todo el esfuerzo, pedirles que cuenten con nosotros, lo que podamos hacer lo haremos con gusto, esperando que sirva, y sin más, pues me permito formalmente pues, dar por clausurado este evento, no dejando de reiterar que auguro, porque sé quién está detrás de este proyecto, un éxito total. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias por su asistencia. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.